la última ponencia es del profesor Alfonso Ortega Jiménez, que es profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Gabriele, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Os saludo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, aquí en Alicante. Y yo me siento sinceramente como el tercer componente de ese grupo de los 80 que era el último de la fila. Es decir, yo ya no sé qué es lo que tengo que decir porque se ha dicho absolutamente todo y además se ha dicho de una forma magnífica, ¿no? Pero sí que me gustaría tocar ciertas e incidir en ciertas ideas de los tres compañeros, queridos compañeros que me han acompañado en esta mesa redonda virtual, ¿no? No sin antes, por supuesto, pues mostrar mi más sincero agradecimiento a los organizadores de este congreso, de este 10º Congreso de Derecho de Familia, en particular a Pedro Chaparro y a José Ramón de Verda por contar siempre conmigo. Es un placer siempre estar ahí, participar de las actividades del instituto y ya se lo he dicho a José Ramón muchas veces, esto es como el tango, si tú me dices ven, pues yo lo dejo absolutamente todo, ¿no? Decía Luis de las Heras que es un congreso a buen precio. Yo añadiría que además es más largo que un día sin pan, porque llevan ustedes toda la semana, todas las tardes de esta semana de congreso. Son los auténticos supervivientes y no los del programa de Telecinco aquí en España, ¿no? Pero claro, es que el tema interesa, el tema importa, las cuestiones relacionadas con el derecho de familia importan, y si ya le introducimos ese elemento de extranjería al que hacía referencia el profesor Barba, pues realmente ya estamos en un auténtico delirio de interés, ¿no? Me ha interesado muchísimo y creo que es la postura que yo adopto en relación con los efectos de la kafala en España, ese doble enfoque, ¿no? El enfoque por un lado que decía Gabriele, ¿no? Esa idea de que tenemos que preservar el interés superior del menor, que es una constante, ¿no? En relación con las cuestiones relativas a la familia, ¿no? No solo por parte de las autoridades españolas, no solo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino los ordenamientos jurídicos y los pronunciamientos judiciales de órganos de otros Estados miembros también se pronuncian en el mismo sentido. En relación con la kafala, es una justificación muy clara para darle cierta eficacia, para que produzca efectos. Por ejemplo, en el ordenamiento jurídico francés hay una mítica sentencia de la Corte de Casación francesa del año 2009 en relación con la kafala de un niño argelino, donde el argumento es tenemos que darle algún efecto porque hay que proteger a un menor desamparado, ¿no? Me ha gustado mucho el enfoque también del profesor Vincenzo Barba, ¿no? Cuando hablaba de la protección, ¿no? De los derechos de las personas. En definitiva, esto es una cuestión de derechos de las personas en una situación multicultural, ¿no? Cuando él hablaba, ¿no? del caso, ¿no? de la pensión de viudedad a las dos viudas de un ciudadano marroquí, ¿no? En relación con el matrimonio poligámico, la famosa sentencia, ¿no? del Supremo del 2018, algo muy parecido ocurre en relación con la kafala, ¿no? Y esa búsqueda de una eficacia funcional, ¿no? Lo ha puesto encima de la mesa mi querida amiga la profesora Aurora López, ¿no? La singularidad que tiene el sistema marroquí de protección de menores, ¿no? Tiene una serie de instituciones, de institutos jurídicos que nos ha presentado de una forma telegráfica, aunque tiene un magnífico trabajo en particular sobre el tema, que yo les invito que lo ojeen y que lo estudien, porque van a comprobar cómo realmente es un sistema de protección del menor que se aleja muchísimo de lo que es el sistema de protección del menor en España. Es que no podemos encontrar una sola institución en relación con la kafala que tenga unas características similares. La kafala no es adopción, ya lo decía el profesor de Verda en un artículo en Actualidad Jurídica Iberoamericana
en el año 2015, 2016, ¿no? Decía, no es adopción ni nunca llegará a serlo. No lo es, no es tutela, no es acogimiento, es algo parecido a una guarda de hecho, pero parecido, se aproxima, ¿no? Yo creo que al final lo que tratamos es de encajar una institución jurídica muy concreta con esa idea de la protección del interés superior del menor, con esa idea de el problema de los derechos de las personas es una situación multicultural, encajarlo en un sistema jurídico como es el nuestro, como es el español, para darle cierta eficacia. Yo creo que al final vamos a una, luego lo comentaremos, a una búsqueda de un efecto más bien funcional, ¿no? Es decir, esto no es, pero es algo parecido, porque tenemos que buscarle un encaje, ¿no? Es como cuando el juez va a dictar sentencia, sabe cuál es el fallo y construye la sentencia de abajo hacia arriba, ¿no? Primero digo cómo quiero resolverlo y a partir de ahí voy a construir toda mi argumentación jurídica. Y es un tema además que interesa en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, por supuesto, pero en el caso español con más motivo. No en vano tenéis que pensar que Marruecos es la nacionalidad número 1 que impera en territorio español, ¿no? Es decir, más de o casi en torno a los 800.000 marroquíes conviven en nuestro país, profesan la religión musulmana y por supuesto pues vienen de esa tradición jurídica islámica, ¿no? Pero no solamente por la presencia de ciudadanos marroquíes en nuestro país, la kafala, que también está presente en otros ordenamientos jurídicos de origen islámico, ¿no? El pakistaní, el senegalés o el argelino, también tienen que ver con nuestro ordenamiento jurídico español, en la medida en que la presencia de ciudadanos pakistaníes, senegaleses y argelinos también es importante, ¿no? De hecho, estamos en la Comunidad Autónoma Valenciana, donde se celebra este congreso y es la 4ª comunidad autónoma en presencia de población musulmana, por detrás, en este caso de Andalucía, de Cataluña y de Madrid. Por tanto, es un tema que realmente tiene mucho interés. Claro, la cuestión es si esto no es adopción, si esto no es tutela, si esto no es guarda, si el orden público internacional sobrevuela por ahí, ¿no? El orden público, yo cuando me preguntan a mis alumnos qué es el orden público, digo, y tú me preguntas qué es el orden público, digo, el orden público eres tú. Es decir, el orden público depende del momento, será una cosa o será otra. Es la tarjeta roja que saca un ordenamiento jurídico, un Estado, una autoridad pública para impedir la recepción y el recorrido de algo, de un acto jurídico que viene del extranjero, del reconocimiento de una institución jurídica que viene de fuera. El concepto de orden público es un concepto que está en permanente evolución, ¿no? El concepto de orden público internacional español, el italiano, el francés, el belga, en definitiva, el concepto de cada orden público internacional estatal, ¿no? Como decía el profesor Barba, cada ordenamiento jurídico tiene su propio concepto de orden público internacional, ¿no? No es que exista un concepto de orden público internacional absolutamente para todos, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos entonces con esa idea de hay que proteger al menor? Con esa idea de, ojo, estamos en una sociedad multicultural, hay que tratar de darle solución al problema de los derechos de las personas. Esto no tiene reconocimiento jurídico en nuestro ordenamiento jurídico, pero en definitiva ahí tenemos a ese menor desamparado, ¿no? Que ha sido sujeto, es decir, ese Macful, que ha sido sujeto a kafala y que quiere venir a territorio español o que ya se encuentra en territorio español. Algo tendremos que hacer, algo tendremos que decir en relación con la persona, vamos a llamarla, si me permiten, entre comillas, acogida o persona sujeta a la kafala, y por supuesto con el kafil, ¿no? Es decir, con el titular, ¿no? Vamos a llamarlo así, con el titular de la kafala, ¿no? Hay dos tipos de efectos, ¿no? Por un lado, los efectos desde la perspectiva del derecho de la extranjería, ¿no? Pensemos en ese menor que quiere entrar en territorio nacional, y luego los efectos propiamente dicho desde la perspectiva, lógicamente, del derecho privado, una vez que el menor ya se encuentra, el menor o la menor se encuentran en territorio nacional. Desde el punto de vista del derecho de la extranjería, saben ustedes que para poder entrar en territorio nacional es necesaria salvo determinadas
situaciones y en relación con el origen de determinados países, pero es necesaria entrar con un visado, ¿no? Bueno, pues la concesión de un visado para la reagrupación familiar cuando la kafala se ha constituido en un procedimiento administrativo judicial, lo ha comentado Aurora, en este caso es posible y la jurisprudencia se ha pronunciado en este sentido, ¿no? Hay diferentes sentencias de tribunales superiores de justicia, evidentemente sala de lo contencioso administrativo, caso de Madrid, caso por ejemplo Andalucía, País Vasco, que se pronuncian a favor de la concesión de un visado por reagrupación familiar cuando evidentemente la kafala ha sido constituida a través de un procedimiento administrativo judicial. Caso diferente, y Aurora también nos lo ha dibujado, ¿no? Es cuando la kafala se ha acordado privadamente, ¿no? O se ha acordado por acta notarial. En ese caso concreto, la jurisprudencia española también es muy clara, que el efecto es evidente, es la denegación del visado. Por tanto, desde el punto de vista del derecho de la extranjería, no es lo mismo que la kafala venga de un procedimiento judicial que venga de un procedimiento notarial. Si viene un procedimiento judicial, por supuesto vamos a recibirlo, vamos a concederle el visado para que pueda entrar en territorio nacional. Si viene de un procedimiento privado, evidentemente para evitar el fraude, por supuesto, le daremos esa contestación de denegación, ¿no? Bien, ya tenemos la kafala constituida por autoridad extranjera, conforme a ese derecho islámico, se encuentra el sujeto en territorio nacional. Desde el punto de vista del derecho privado, ¿qué efectos le podemos dar, ¿no? Bueno, hay un instrumento jurídico internacional, una norma de derecho internacional privado que no debemos olvidar. Tenemos que invitar a la mesa al convenio de la Haya de 19 de octubre del 66 sobre protección de menores. Ese convenio es clave. ¿Por qué? Porque si la kafala ha sido dictada por autoridades de un Estado, parte de ese convenio, nos vamos a ir a un reconocimiento, a un control meramente incidental, ¿no? Nos vamos al artículo 23 de ese convenio de la Haya del 96 y le daremos un reconocimiento cuasi automático, muy similar, salvando las distancias, al reconocimiento judicial que se le da por la vía, por ejemplo, el reglamento Bruselas 1 bis en relación con asuntos civiles o mercantiles, y el juego de las sentencias que se mueven libremente por el territorio de los Estados miembros de la Unión, ¿no? Sin embargo, si la kafala ha sido acordada por una autoridad de un Estado que no forma parte del convenio de la Haya, en este caso la autoridad española sí que tendrá que hacer un control un poquito más extremo, tampoco mucho más profuso, porque fundamentalmente todo va a girar en torno a, uno, la autenticidad del documento. La kafala se recoge en un documento, esa autenticidad del documento, es decir, traducción y legalización o apostilla, y por otro lado, y ahí es la importancia, habrá que hacer un control sobre la competencia de esa autoridad extranjera que constituyó la kafala. Si se superan esos controles, esa resolución extranjera sobre kafala va a quedar introducida en nuestro ordenamiento jurídico español, ¿no? Si la kafala no se reconoce en España, porque no supera el control, bien el incidental o ese control un poco más extremo, hemos dicho, no producirá ningún efecto legal en España. Y en relación con la nacionalidad, saben ustedes que el sistema español de derecho a la nacionalidad, contemplado en los artículos 17 y siguientes de nuestro Código Civil, sistema que por otro lado yo soy ferviente defensor de que es necesario y es necesaria una profusa modificación y reforma. Yo creo que hay que adaptarlo al momento actual, y yo creo que es un sistema en el que determinar mecanismos de concesión de la nacionalidad yo creo que están trasnochados. La Carta de Naturaleza, por ejemplo, salvo que estemos en época de Olimpiadas o de juegos de no sé qué, pues para convertir en nacionales españoles a ciertos deportistas, o por ejemplo en relación con la concesión de la nacionalidad al cónyuge español o española al año de residencia, ¿no? Pero más allá de esa necesidad de reforma, de la que yo soy ferviente defensor, como les decía, la pregunta es si la kafala comporta de alguna manera o permite
en concreto al Makful, es decir, a la persona sujeta a la kafala, una posibilidad de opción a la nacionalidad española. La opción es un mecanismo que contempla nuestro Código Civil, los artículos 19 y 20, que sí que está previsto, por ejemplo, para el menor de 18 años adoptado por un español, así lo establece el 19.1 del Código Civil, pero que no podemos extenderlo a la persona sujeta a la kafala, porque ya lo hemos dicho antes, la kafala no es adopción. Si la kafala no es adopción, si la kafala no comporta la atribución de la patria potestad a los titulares de la misma, a los kafils, ese sujeto que está sometido a kafala no puede en ningún caso optar a la nacionalidad española a través del 2021, creo recordar, ni tampoco puede adquirir la nacionalidad española por la vía del 19.1, ¿no? Bien, vamos a buscarle alguna solución, insisto, ese enfoque funcional, esa idea de tratemos de reconocer derechos en una sociedad multicultural como es la actual, ¿no? Claro, la pregunta que nos podemos hacer es si podemos transformar la kafala, esa kafala extranjera, en una adopción española. O sea, podría ser una opción, ¿no? Claro, si cogemos la ley de adopción internacional, la 54/2007, la respuesta es muy clara, ¿no? Y la respuesta, como decíamos, que manifestaba el profesor de Verda en su artículo del 2015-2016 también, ¿no? Ni lo es, ni puede llegar a serlo. Claro, la ley de adopción internacional, su artículo 34, lo deja muy claro. Es decir, la kafala constituida por autoridad extranjera no puede ser equiparada sin más a una adopción española. Pero tenemos que buscar un camino, hay que darle una solución, tenemos que proteger al menor, ¿no? Que se encuentra en esa situación que hemos dicho de desamparo. Quizás podríamos permitir la equiparación funcional de la kafala a un acogimiento o a una tutela española, la española, entre comillas, como una plataforma, como un camino para poder facilitar la constitución ex novo en España de una adopción, ya regida por ley española, por autoridad pública, por juez, autoridad judicial española, sobre ese menor Makful, ¿no? La idea, en definitiva, es que no se trata de que encontremos en el derecho español una institución legal que sea igual a la kafala, porque no existe esa institución, ¿no? Se trata de encontrar una institución legal española que cumpla esa función que tiene la kafala o que cumpla una función, tenga una función similar a la que tiene la kafala del derecho islámico. Yo creo que esa equiparación funcional solamente se realiza y solamente es operativa con un objetivo claro, y es facilitar la adopción posterior del menor. Por tanto, la equiparación funcional con una tutela o con un acogimiento, en definitiva, debe de ser una mera solución instrumental, una solución transitoria, que sirva para potenciar la adopción española del menor. Ahí sí que podemos buscar la solución. En definitiva, no estamos diciendo que la kafala sea una adopción, sino que la kafala les tratamos de dar una funcionalidad para que, en definitiva, luego se pueda convertir ex novo en un mecanismo de adopción, ¿no? Una vez que reconocemos en España la kafala como esa tutela o como ese acogimiento familiar español, bueno, surten esos efectos jurídicos de esas instituciones legales, lógicamente, y eso es lo que nos va a permitir luego, a posteriori, el poder iniciar un procedimiento de adopción regido por la ley sustantiva española. En definitiva, y me gustaría de alguna manera concluir compartiendo un par de pensamientos en voz alta con todos vosotros, ¿no? Si bien es cierto
primer lugar, que el encaje jurídico de la kafala en nuestro ordenamiento jurídico español, pues parece que se hace en cierto modo con calzador, ¿no? Porque tratamos de darle una eficacia para luego a posteriori poder convertirla en una institución ex novo, y así lo han dicho los tribunales, ¿no? El profesor de verdad en el chat creo que nos presentaba una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de aquí cerquita, del año 19, ¿no? En la que la propia audiencia decía, oiga, es que la kafala no tiene su correspondencia en nuestro derecho con los vínculos de filiación a través de, en este caso era de un divorcio, ¿no? Sí que creo que debemos de ir hacia ese encaje funcional, y esa es la solución de nuestras autoridades. En definitiva, lo que nuestras autoridades lo que han hecho ha sido encajar por conveniencia la figura de la kafala en nuestro ordenamiento jurídico. Lo ha hecho, lo decía también José Ramón, lo ponía en el chat, creo que era un auto del tribunal, no, creo que era una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ¿no?, de Cataluña, ¿verdad?, en relación con una prestación por maternidad, ¿verdad? Era el caso de la prestación por maternidad. En definitiva, la idea era, bueno, igual que en el auto del Tribunal Supremo del año 2009, ¿no? En aquel caso era otorgarle pensión de orfandad a los menores sujetos a kafala. En el caso de la sentencia del TSJ de Cataluña es generar efectos para una prestación por maternidad. ¿Qué es lo que están haciendo en definitiva las autoridades judiciales, ¿no? Lo que están haciendo es buscar un encaje funcional, ¿no?, a esa institución jurídica que evidentemente en punidad no tendría encaje en nuestro ordenamiento jurídico español, por supuesto, pero que al hilo de lo que comentaban nuestros compañeros, mis compañeros de mesa, los ponentes de esta mesa, bueno, respetando la singularidad del sistema marroquí, buscando la protección del interés del menor y tratando de proteger los derechos de las personas en una sociedad cultural, multicultural como es la actual. En definitiva, lo que tratamos de buscar buscamos un encaje y una búsqueda de la protección de ese MACFUL. Nada más, muchísimas gracias a todos y a todas, a vuestra disposición. Gracias, Gabriele, por ser tan buen moderador, ¿no?, de mesa, y a mis compañeros por permitirme el privilegio. Al profesor Barba no le conocía, pero en cuanto ha dicho orden público internacional ya hemos conectado directamente. Digo, otro que habla de cosas raras como yo, ¿no? Y a mi querida Aurora, que nos vimos hace poco, pues encantadísimo de vernos también, aunque sea a través de la cámara. Muchas gracias.